Nico Wakatsuki es una joven bruja, quien luego de haber completado su entrenamiento mágico, regresó al mundo de los humanos. Específicamente fue a vivir a casa de su amigo de infancia, Morihito Togi, un ogro con aspecto de humano. Debido a las raíces ancestrales que compartían ambas familias, Morihito terminó convirtiéndose en el familiar de Nico, y aparte de que éste se encargara de protegerla, tenía que lidiar con los problemas causados por la magia de ella. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado Vigilancia de Brujas, pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Nico se va a esforzar muchísimo para ser una gran bruja. ¡Nos volveremos a ver! ¡Tienes que prometerlo! Todo comienza con la desastrosa llegada de la protagonista al hogar del joven ogro. Sin que nadie se lo pidiera, Nico quiso demostrar que podía arreglar la ventana que acababa de romper y lanzó uno de sus hechizos, reparando al instante el objeto destrozado. A cambio de eso, se hizo trizas la taza favorita de Morihito. De inmediato, ella intentó revertir su error. Sin embargo, acabaría hechizándose a sí misma, convirtiéndose en un fino papel que fue arrastrado por el viento hacia una angosta grieta donde se quedó atrapada entre dos paredes. ¿Acaso no lo viste venir? Antes que el hechizo perdiera su efecto, Morihito decidió que era momento de usar sus poderes de ogro y derribó las paredes, permitiéndole a su buena amiga salir de ese estrecho lugar. Una vez que la protagonista reparó los daños, se marchó junto a Morihito de compras a la ciudad, pero mientras lo hacían, se encontraron con un edificio en llamas, donde se hallaba atrapada una indefensa mujer. Rápidamente, ellos fueron a rescatarla. Incluso Nico tuvo que utilizar su hechizo super ligero para hacerla a ella y a su familiar menos pesados, y así la escoba en que flotaban no se venga abajo. Como era de esperarse, el rescate fue un éxito, con el pequeño detalle de que al terminarse el efecto del hechizo, los cuerpos de la pareja protagonista se volvieron temporalmente pesados. ¡Esto no era parte del trato! Con aquel problema resuelto, el par de adolescentes estaban listos para vivir juntos. No obstante, a Morihito le preocupaba la advertencia que le hizo su padre acerca de que dentro de un año, la profecía que la madre de Nico adivinó caería sobre su amiga, y aunque el desastre sería terrible, la única forma de detenerla era a través de su familiar. Unos días más tarde, la pareja protagonista asistió a su primer día de preparatoria, pero antes que se presentaran con sus compañeros, Morihito le advirtió a Nico que no debía revelar su identidad de bruja, ni mucho menos que se atreviera a usar su magia. Por desgracia, ella no cumplió con su palabra, ya que accidentalmente lanzó un hechizo sobre Morihito, lo que no solo atrajo las miradas de quienes la rodeaban, sino que también puso en evidencia que era una bruja. ¡Corre, perra, corre! Inesperadamente, a los demás estudiantes, así como a la profesora, les agradó la idea de tener a alguien con poderes mágicos en su mismo salón. Incluso Kara Minami y Kukumi Ureshino, dos de sus compañeras, se atrevieron a invitar a Nico a comer juntas después de clases. Por supuesto, ella aceptó gustosa la invitación, y si bien estaba emocionada de hacer nuevas amigas, no esperaba que un trío de delincuentes las molestara al ingresar a un restaurante. Tras deshacerse de aquellos tipos, Morihito se hizo cargo del asunto y a escondidas golpeó a los delincuentes para que no sigan acosando a las chicas. Al día siguiente, ambos protagonistas tuvieron que acceder a la petición de sus compañeros acerca de poner a prueba la magia de Nico. Sin mucho esfuerzo, ella instaló un campo que les permitió a todos volar por los cielos, pero mientras se divertían, un camión entró en la barrera, poniendo en peligro la vida de su conductor. A pesar de que su verdadera identidad quede descubierta, Morihito decidió actuar y usó su increíble fuerza para rescatar al hombre. Sorprendentemente, ninguno de sus compañeros lo rechazó al enterarse que era un ogro. A lo contrario, estaban súper felices de poder relacionarse con seres realmente extraordinarios. Entonces, perros, gotas de lluvia y desastre. Más tarde, Nico, con el motivo de impresionar a su joven familiar, usó su magia para crear un atuendo a la moda
a partir de una imagen vista en una popular revista. Sin embargo, no todo salió como lo planeó, ya que la parte trasera de su vestimenta permaneció completamente transparente. Con mucho cuidado, ella se atrevió a mostrarle a Morihito su bonita ropa, hasta que en un descuido, su espalda quedó expuesta, avergonzándola sin querer. A diferencia de su amiga, a Morihito le pareció más interesante la marca de las prendas que ella usaba. Sobre todo, le mencionó que debería vestirse de la forma que le hiciera sentirse más cómoda. Luego de aquel incidente, Ibuki, la madre de Nico, le había enviado a su hija toda la colección de mangas que tenía almacenado en su antiguo hogar. Adicionalmente, había colocado una carta dirigida a Morihito, el cual al leerla descubrió que era una advertencia acerca de que los perros y las gotas de lluvia traerían desastres. Temiendo a que la dichosa profecía se haga realidad, el joven ogro se mantuvo cauteloso ante cualquier tipo de amenaza, aún más cuando Nico insistió en salir de compras en un lluvioso día. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Para sorpresa de ambos adolescentes, un extraño sujeto con una máscara de perro había estado acechándolos, y en el instante que notaron su presencia, este no dudó en atacarlos. Una breve batalla se llevó a cabo entre Morihito y su desconocido oponente, a quien por accidente se le cayó su máscara y terminó revelando que era Kanji Kasamatsuri, un miembro del clan Tengu, que se hizo amigo de Nico durante su entrenamiento de bruja y que ahora alegaba que era su familiar cuervo. Por supuesto, Morihito sospechó del comportamiento de Kanji, por lo que al interrogarlo, este admitió que debido a la rivalidad entre los clanes Tengu y Ogro, deseaba demostrar que su clan era superior al de los ogros. Adicional a eso, había acumulado una cuantiosa deuda que Ibuki pagó a cambio de convertirse en el familiar de Nico, porque no hace mucho tuvo una nueva profecía que le revelaba sobre un enemigo dentro de la escuela. A pesar de compartir una misma misión, Morihito y Kanji parecía que no se llevaban nada bien, a tal punto que la joven bruja tuvo que intervenir y lanzó un hechizo de amistad que resultó un total desastre. Para no seguir complicando la situación, Nico no tardó en disipar su hechizo. A la vez se disculpó con sus amigos por haberlos forzado a forjar una supuesta amistad. En el zoo, una nueva entrega llegó al hogar de Morihito, y tras recibirla, se trataba de un bonito vestido dirigido para la joven bruja. Algo anda mal. Inesperadamente, aquel atuendo tomó control del cuerpo de la chica, y en contra de su voluntad, se la llevó del lugar. De inmediato, Morihito así como Kanji fueron detrás de su amiga, y sin tener otra opción, se vieron obligados a colaborar. De ese modo, el orgulloso cuervo usó su magia de viento para ayudar a Morihito a recuperar y destruir el peligroso vestido. Una vez que Nico estuvo a salvo, ambos adolescentes decidieron que de momento dejarían atrás los rencores pasados, porque al parecer su enemigo resulta ser más peligroso de lo que esperaban. Al mismo tiempo, Kanji terminó mudándose al hogar de los protagonistas para supuestamente estar más al pendiente de la joven bruja. ¡Ay, pero qué hermoso! ¿Tú lo dibujaste, Cucu? ¡Qué lindo! ¡Tienes talento! Nico, estás gritando. Unos días después, Kowashi Hara, un compañero de ambos protagonistas, le pidió a Nico su ayuda para no llamar la atención de la clase cada vez que tenga que salir al baño. Aunque la petición fue extraña, ella accedió y lanzó sobre Kowashi un hechizo que suprimía su presencia. No pasó mucho tiempo para que aquel hechizo sea aprobado. Sin embargo, mantener todo el tiempo cruzados los brazos le estaba dificultando al estudiante moverse con facilidad. Tras su infantil actuación, Kowashi terminó dándose cuenta que en realidad no necesitaba de los poderes de su compañera para solucionar su problema. De todos modos, este le agradeció a ella por su ayuda, sin imaginarse que sus sinceras palabras potenciarían la gema especial que convertía a Nico en una verdadera bruja. Por otro lado, Nemu Miyao, otra peculiar bruja, había estado siguiendo en secreto a Morihito con el propósito de convertirlo en su familiar. Lamentablemente, su extrema timidez le impedía presentarse frente a este, y lo único que se le ocurrió fue transformarse en gato para poder escabullirse en la residencia de los protagonistas. Inesperadamente, el amable comportamiento de Morihito hizo que Nemu se enamore de él. Sobre todo, sus agradables caricias estuvieron a punto de provocar que revelara su verdadera forma. ¡Ya valió madres!
Por suerte, la adolescente logró salir del sitio sin que nadie la viera y se juró a sí misma que convertiría al joven ogro en su familiar. Más tarde, Nico comenzaría a notar que últimamente Morihito se estaba volviendo cada vez más popular entre las chicas de la preparatoria. Por supuesto, aquello la puso celosa y en un intento desesperado para llamar su atención, aceptó la ayuda de Kanshi. Desgraciadamente, el plan de seducir al joven ogro no solo fue un total fracaso, sino que también lo volvió más popular. Para consuelo de Nico, Ishii, uno de sus compañeros de aula, la sorprendió al pedir hablar en privado durante la excursión que estaba por desarrollarse. Debido a lo sucedido, Kara le insinuó a su amiga que Ishii planeaba confesarle sus sentimientos bajo el famoso árbol de los amantes, algo que los haría estar siempre juntos, así como lo decía la leyenda. Habiendo escuchado la plática, Kenshi tuvo una idea y le sugirió a la joven bruja que se confesara a Morihito bajo aquel árbol. No encuentro fallas en su lógica. Tras lo sucedido, el día de la excursión llegó, y con ello Morihito terminó conociendo a Keigo Magami, uno de sus compañeros, con el cual, al hablar, descubrió que compartían el mismo interés de la subcultura rocker. En cuanto a Nico, acabó dándose cuenta que Ishii, al igual que sus amigos, solo querían sus amuletos de amor. En especial, deseaban que sean entregados bajo el árbol de los amantes para supuestamente potenciar su efectividad. Antes que la situación se salga de control, ella usó su magia para encogerse, y si bien había pensado esconderse, no esperaba caer en el bolsillo de Morihito. Sin que la notaran, la joven bruja presenció cómo una chica le confesaba su amor a Morihito, y aunque éste la rechazó, empezó a creer que él gustaba de alguien más, y a que manifestó estar interesada por una chica que le importaba. Sintiéndose preocupada, Nico no pudo evitar recordar que se enamoró de su amigo, cuando de niña la consoló luego de que su padre se fuera, debido a que perdió el control de sus poderes mágicos. En eso, ella recuperó su forma original, pero antes que se hiciera daño, el joven ogro la cargó en sus brazos. Después de una breve explicación, la pareja protagonista decidió almorzar juntos bajo un árbol más pequeño, sin saber que ese era el verdadero árbol de los amantes. ¿Ya está grabando? ¿Puedo empezar a hablar? Kan, ya te puedes presentar. ¡Hola a todos! ¡Soy Kanshi, ¿qué hay! Unos días más tarde, Kanshi, en colaboración con Nico, habían creado un canal de WayTube para presuntamente ganar dinero fácil a través de sus extraños videos. Debido a que su trabajo era aburrido y mal hecho, Morihito tuvo que llamar a Keigo para que los ayude a mejorar su canal. Tal como se esperaba, las nuevas ideas tuvieron bastante éxito. Sin embargo, no contaban que Kenji, al igual que Nico, perdieran el interés y en apenas 3 días dejaran de grabar. Tras quedarse sin ninguna clase de ingresos para cubrir los gastos de ese mes, a Kenji no le tocó más que buscar un trabajo de medio tiempo y terminó aceptando interpretar a Otoman, el héroe de un espectáculo en un parque de diversiones. Inesperadamente, el arrogante cuervo se topó con el actor que reemplazó, el cual le manifestó que por haberse lesionado, temporalmente lo habían asignado en el papel del villano. Aunque no tenía problemas con su nuevo rol, al hombre le importaba que su hijo lo viera, ya que le había dicho que sería el héroe del espectáculo. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Sintiendo empatía por aquel sujeto, Kenji decidió cambiar de roles en secreto, y aparte de actuar como el villano, fingió ser derrotado por el poderoso Otoman. A pesar de que la obra fue un éxito total, el arrogante cuervo fue despedido por el director sin haber recibido su paga. No obstante, sus buenas acciones tuvieron su recompensa, ya que Morihito le otorgó más tiempo para que éste consiga el dinero de la renta. Poco después, Ibara Ibu, la vicepresidenta del consejo estudiantil, se acercó a la pareja protagonista para informarles que el uso de la magia dentro de la preparatoria se había prohibido por razones de seguridad. Debido a la extravagante apariencia de la chica, Morihito pensó que ella lucía como uno de esos estereotipos del anime, pero al conocer al resto de los miembros del consejo estudiantil, descubriría que todos aparentaban ser personajes genéricos ya vistos. Con el objetivo de reclutar al joven ogro, Tenryo Kiyomiya, el presidente del consejo estudiantil, les explicó que la ayuda brindada por Nico mediante su magia los había puesto celosos, y si bien estaban dispuestos a anular la prohibición, Morihito debía unírseles
porque cumplía con uno de esos absurdos estereotipos. Por obvias razones, este rechazó la oferta, y al igual que su amiga, decidieron ignorar la dichosa regla del consejo estudiantil. En tanto, Tenryu no se daría tan fácil por vencido, e intentó ganarle a Morihito en una pelea para que acepte su propuesta. Desgraciadamente, el duelo no resultó a su favor, y lo único que pudo hacer fue declarar que encontraría la manera de reclutar al joven ogro. Mientras tanto, Nemu había tratado los últimos días de acercarse a Morihito, pero al hallarse demasiado nerviosa para conocerlo directamente, terminó adoptando su forma felina. Como era de esperarse, el adolescente llevó a la adorable gatita dentro de su casa, donde por accidente, Nico derramó una bebida encima de ella. Por obvias razones, el joven ogro se tomó las molestias de bañar a Nemu, la cual al sentirse completamente relajada, volvió a su forma original. Afortunadamente, el trío de adolescentes estuvieron distraídos con la televisión, lo que le permitió a la tímida chica escapar sin que la vieran. En eso, ella terminó adentrándose en un extraño bosque encantado, donde por coincidencia fue testigo de cómo una vieja bruja planeaba secuestrar a Nico. Tengo que advertirle. Por otro lado, Keigo corrió con la suerte de ser rescatado por Kenshi de un abusivo estudiante, quien aparentemente había estado consumiendo un dulce llamado gota que estimulaba su condición física. Tras interrogar al abusón, el joven cuervo, al igual que Keigo, se enteraron que un tipo conocido como Wall era la persona que se encargaba de distribuir aquella sustancia, por lo que al estar conscientes del peligro que se avecinaba, intentarían encontrarlo. De vuelta con Nemu, ella, aún en contra de su naturaleza tímida, fue al hogar de los protagonistas para advertirles sobre lo que acababa de escuchar. A pesar de apenas conocer a la chica, Morihito y Nico decidieron creerle, ya que aparte de que sabía de la profecía, también les explicó que Nico era el objetivo de los hechiceros del mal, debido a que ella era la bruja de los 1000, un tipo de bruja realmente rara y poderosa. Mientras tanto, Kanji, con la ayuda de Keigo, logró reunirse con el tal Wall, pero a diferencia de lo que esperaba, no pudo sacar información sobre sus acciones y peor, derrotarlo en una feroz pelea. Ya valió madres entonces, Todo herido, este regresó a casa, donde Nico se apresuró a curarlo mediante su inusual magia. Una vez que la situación estuvo bajo control, Nemu les contó al trío que aquella vieja bruja había planeado usar los peligrosos dulces para controlar las mentes de quienes los ingerían y convertirlos en un ejército de perros. Debido a que Nemu no recordaba la ubicación del escondite de sus enemigos, no pudo darles más información al grupo de los protagonistas. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y en su intento de encontrar aquel sitio, la condujo a descubrir que el escondite se hallaba en un espacio creado mágicamente. Por desgracia, la tímida felina fue descubierta en el acto, y antes que pudiera escapar, aquella bruja terminó capturándola. En cuanto a los protagonistas, le pidieron nuevamente a Keigo su ayuda para encontrar a Wall, pero mientras se dirigían a enfrentar a sus enemigos, Keigo atrajo al joven ogro a una trampa y lo transportó a su escondite. Los accidentes no existen. En aquel lugar, Keigo le reveló a Morihito que él es descendiente del clan de los hombres lobos, y tras haber hecho un trato con la vieja bruja para curar una antigua herida en una de sus piernas que le impedía patinar, este se convirtió en su familiar. Sin perder más tiempo, Keigo se transformó en Wall y se lanzó ferozmente en contra del joven ogro. Por el lado de Nico y Kanji, ellos se habían dirigido al parque de la ciudad, donde fueron testigos de cómo la vieja bruja tenía reunidos a todos sus llamados perros. Rápidamente, ambos adolescentes formaron una estrategia y mediante los hechizos de Nico, así como los poderes de Kanji, lograron emboscar y capturar a la vieja bruja, la cual resultó ser súper pequeña, debido a que ese era el precio por haber alcanzado su supuesta felicidad. Adicionalmente, la anciana admitió haber recibido órdenes de un hechicero más fuerte para capturar a Nico. Luego de que los sujetos manipulados se dispersaran, Nemu recuperó la conciencia y obligó a la vieja bruja a llevarlos de vuelta a su espacio mágico. De regreso con Morihito, este se encontraba peleando brutalmente, pero a medida que pasaban los minutos,
se hizo evidente que Wall era más fuerte. En eso, la inesperada aparición de Nico le daría una breve ventaja. Sin embargo, no duró mucho, ya que la joven bruja se quedó sin energía. Tras aquel revés, el joven ogro no se dio por vencido y usó su máxima fuerza para lograr burlar a su oponente y por fin derrotarlo. Mamá, ¿qué pasa? Nico, ¿te has hecho daño? Con el plan de la vieja bruja arruinado, Nemu intentó hacer un trato, y a cambio de que le revelara el nombre de la persona que estaba detrás de todo, iba a preguntarle a su madre si podían dejarla vivir en el territorio de las brujas. Lamentablemente, antes que la anciana pudiera decir un nombre, fue asesinada por un hechizo que drenó toda su energía, lo que también provocó que el pacto de Keigo quede completamente anulado. Una vez solucionado el problema, Keigo se disculpó con sus amigos, y si bien nunca quiso hacerles daño, no esperaba que Wall se sobrepasara con ellos. Adicional a eso, acabó admitiendo que sus intenciones no eran aprovecharse de los poderes de la vieja bruja, sino que en realidad quería curar a su inválida madre, quien se lesionó mientras lo llevaba a una de sus competencias de patinaje. ¡Ay, no es tierno! Para sorpresa de todos, Nico quedó conmovida por las acciones de Keigo y decidió entregarle su elixir de cordón umbilical para sanar las piernas de la inválida mujer. Gracias a aquella medicina, la madre de Keigo volvió a caminar, y con ello el joven lobo quiso devolverle el favor a Nico, convirtiéndose en uno de sus familiares. A la vez, acabó mudándose a casa de Morihito, debido a que su madre recuperó su trabajo en el extranjero. Con la reciente llegada de Keigo al grupo de protagonistas, no les quedó de otra más que retirar cualquier cosa que tenga forma de media luna dentro de su hogar, para así evitar que éste se transforme en Wall. Por desgracia, un croissant hizo que Keigo cambie su otra forma, quien aparte de portarse descuidadamente, se negaba a recibir órdenes de Nico y Kanshi. No obstante, respetaba a Morihito lo suficiente como para obedecerlo de momento. Más tarde, Nemu, con el motivo de visitar al joven ogro, adoptó su forma felina, sin imaginarse que terminaría siendo descubierta por Wall. En privado, ambos decidieron hacer un trato, y a cambio de que Wall guarde su secreto, Nemu debía ayudarlo a transformarse una vez al mes sin que sus otros amigos se enteren. Por obvias razones, la tímida chica tuvo que aceptar la propuesta, pero mientras la sostenía en sus brazos, empezó a sentir que también se estaba enamorando del descarado lobo. ¡Wow! Se está encariñando con un lobo. Es un gato demasiado raro. Yo atraigo a todas las féminas. No importa si son gatos o son humanos. Así termina el anime, pero antes que se vayan apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.